Los tonos menores son los que apelan a la tristeza, a la nostalgia, contrario a los tonos mayores que apelan a la alegría, a la emoción, a la algarabía. En tubaile.com el podcast llegamos a un nuevo destino y después de varios meses inactivos, por fin nos encontramos con una conversación que me motivó y que dijo: hombre, esto hay que grabarlo, hay que sentarnos nuevamente a hacer un contenido de estos porque hay algo detrás que me viene inquietando desde hace mucho tiempo, y es la relación de la música de la música dominicana y la música colombiana, y que justamente en este viaje de vacaciones por la República Dominicana encontré a alguien que tenía desde el título y desde su trabajo académico algo que podía estar convirtiéndose primero en la resolución de una duda muy personal, de una inquietud personal, pero que además que creo firmemente podría enriquecer mucho a los bailarines que se están empapando de esa idea de tengo que ir afuera, tengo que aprender, tengo que ver cómo es la cultura local. Y más nosotros como colombianos, hablando pues desde la perspectiva desde donde hacemos este programa que es Colombia, al no ser dueños ni de la bachata, ni de la salsa, ni de la timba, prácticamente nada de esto que tenemos en el mundo del baile social, no somos dueños de ello. Necesitamos empaparnos de esa cultura, de lo que pasa en la realidad, de donde sale la música, de donde sale este fenómeno cultural al cual nosotros nos acogemos, adaptamos y nos montamos en el rollo del baile. Estamos hoy con Alexis Méndez. Él es académico del mundo de la música y lo conozco gracias a César Pagano, mi mentor en la parte musical. Y bueno, hombre, bienvenido a este episodio de tubaile.com. Gracias por la invitación. Y bueno, aquí estamos para responder cualquier inquietud. Bueno, pues tú has hecho justamente un trabajo editado en Colombia por Discos Fuentes llamado Vinculaciones, que trata sobre la relación musical entre Colombia y la República Dominicana. Entonces, yo me tiro al agua y digo, la relación principal que nosotros conocemos es la del merengue durante los años 90, finales de los 80, y luego la entrada de la bachata, que es algo relativamente reciente. Pero cuéntanos un poquito más qué hay detrás de esta relación. Bueno, en esta relación musical entre la Colombia y la República Dominicana, que puede ser una relación que se puede encontrar con Colombia y otros países, o con la República Dominicana y otros países, pero por una coyuntura me llamó mucho la atención el encontrar esos puntos de convergencia a través de la música. Y tenemos que empezar diciendo que nosotros llevamos el mismo pulso, definitivamente. Y a nivel cultural, ciudades como Bogotá, ciudades como Medellín, ciudades como Cali, que no dan hacia el Caribe, son a nivel cultural, se han convertido en ciudades muy caribeñas. El hecho de que, por ejemplo, en los años 80, Bogotá haya sido una ciudad tan merenguera, que las personas salieran de la oficina un viernes a bailar merengue, por ejemplo, o que Cali hoy sea etiquetada como la capital mundial de la salsa, o que Medellín con el tiempo haya desarrollado músicas que hoy están dentro de una sombrilla que llaman la música tropical colombiana. Eso te dice a ti que hay células del Caribe que han entrado en esas ciudades y que de alguna manera se han posado en su música y a través de su música en la forma de bailar. Entonces, por eso yo digo que llevamos el mismo pulso. Entre la relación de la República Dominicana y Colombia, a través de la música, podemos decir que esta viene desde diferentes planos. Hay una relación histórica que viene incluso, es más vieja que las relaciones diplomáticas entre nuestros países. Estamos hablando que para los años 20 ya por aquí había un trío que pertenecía a Calvo, y que ya estaba de gira por acá, por la República Dominicana, presentando música colombiana, mientras que las relaciones diplomáticas empiezan mucho después. Entonces, por otro lado, hay una relación musicológica. Tenemos células rítmicas y células
melódicas comunes que hacen, por ejemplo, que géneros musicales como el bambuco o como el merengue vallenato se puedan bailar como se baila la mangulina, que es un género musical dominicano. O sea, tienen los mismos compases. Entonces, el bambuco y el merengue vallenato tienen los mismos compases de la mangulina dominicana. O, por ejemplo, que la cumbia, que lleva compases 4x4, pueda bailarse dependiendo del tiempo, igual que el merengue, o que de repente ciertos merengues dominicanos nosotros podamos bailarlo, el paso de ciertos merengues podamos bailar cumbia con esos pasos. Todo viene por esos compases y por esas células comunes que tenemos. Por supuesto, esas células en cada espacio se van desarrollando y van tomando su forma, pero no hay duda de que tenemos de ahí también de la comodidad para que muchos vallenatos en los años finales de los 70 y 80 se convirtieran en merengues. Eso es una historia muy interesante porque desde la ciudad de Nueva York, colombianos empezaron a promover los carnavales de Barranquilla. Y a través de esa promoción llegaron orquestas y llegaron muchos dominicanos a los carnavales de Barranquilla desde la ciudad de Nueva York. Entonces, resulta que esas orquestas llegaban a los carnavales, tocaban, pero se interactuaban con otras agrupaciones colombianas. ¿Qué hacían? Tomaban los temas, se iban o a Nueva York, que era donde vivían, o a la República Dominicana, entonces convertían esos temas, esas composiciones, en merengue. Pero eso se da gracias a esa facilidad, a esas células, a esos compases que tenemos muy comunes. Y así hay un sinnúmero de vínculos desde diferentes flancos, desde la parte histórica, desde la parte musicológica, también desde la parte social, etcétera, que hace que nosotros seamos más parecidos de lo que creemos. Eso me sorprendió, de hecho, solo en este viaje vine a escuchar acerca de algo que es el Carnaval de La Vega, que incluso corona a un rey momo, como se corona un rey momo en el Carnaval de Barranquilla, y cuando hice ese puente dije, de verdad que nos parecemos un montón, y no solamente desde los superficies que conocemos de afuera, porque la verdad, solamente hasta acá fue que vine a escuchar por primera vez el Carnaval de La Vega y de la dimensión y la importancia que eso tenía para el país. Así es, mira, lo del rey momo y esa manera de Barranquilla celebrar el carnaval es muy parecida a la forma de lo que celebramos nosotros acá. Tiene que ver mucho con la época colonial. Fíjate que no se da así, por ejemplo, en Medellín, que está en el interior. No se da así en ciudades como Bogotá o en Cali, que están en el interior, sino que se da en una ciudad que está frente al mar, o sea, de cara al mar Caribe. Entonces, por ahí viene esa similitud de la celebración de los carnavales. El rey momo debe ser un personaje que tiene de alguna manera que ver con ese aspecto colonial. Llegó primero a la isla española, es donde estamos nosotros, y que de alguna manera se fue moviendo. De repente se movió por Cartagena, por Santa Marta, por Barranquilla, y en Barranquilla fue donde más se explotó, y hoy es parte de la identidad del Carnaval de Barranquilla, que es uno de los símbolos más representativos de la ciudad y que hacia afuera representa Colombia. Efectivamente, es el carnaval más importante de Colombia. Ahora, esa conexión se remonta, me dices, a la época de la colonia. ¿Sobre qué tipo de comunidades? ¿Es sobre las comunidades afro, sobre esta separación de esclavos liberados, o quienes vienen a darle lugar al origen de esos carnavales? Me parece a mí, y te confieso que estoy hablando a modo de hipótesis, que personajes como el rey momo son producto de ya el criollismo. O sea, fíjate que en la manera que viste de frac, o sea, viste con la forma de vestir que adopta es la forma
de los colonizadores. Sin embargo, está pintado el rostro. Lo más probable, y sigo hablando a manera de hipótesis, es que quienes se disfrazaban de Rey Momo eran personas blancas. Y para de alguna manera emular ciertas estipulaciones y cierta costumbre de los negros, se buscaba la manera de pintarse el rostro. Eso me recuerda, por ejemplo, a afirmaciones como la primera película comercial sonora, el cantante de jazz o el cantor de jazz. Los actores, en ese tiempo, los negros era prohibido que los negros participaran en el cine. Sin embargo, era una historia del jazz. ¿Y quiénes fueron los que desarrollaron el jazz? Los negros. Entonces, ¿qué hacían los actores? Eran blancos y se pintaban el rostro de negro, porque en esa época, para 1900, de finales de los años 20, estaba prohibido que los negros en Estados Unidos participaran en el cine. Entonces, de la misma manera, pienso yo que viene siendo una forma de emular la cultura negra o esos negros criollos ya, porque fíjate, como te repito, tiene la cara teñida de negro, pero se viste como vestían los europeos, los colonizadores. Súper interesante. Ahora volvamos entonces a esos puntos claves de esta conexión. La primera entonces decíamos era el merengue, el merengue que adoptó cosas del vallenato, y me dices que eso pasó sobre todo y empezó a suceder sobre los años 80 y los comienzos de los 90. Bueno, a nivel comercial podemos decir que fue por ahí, pero hay una historia mucho más vieja con el merengue en Colombia. Tenemos que mencionar el éxito temprano de la Sonora Matancera. El primer gran éxito que se da en Colombia, de la Sonora Matancera, a nivel nacional en Colombia. Habrá ciudades que gustaban un tema más que otro, sí, pero el primer gran éxito nacional en Colombia fue el Negrito del Batey, que fue un merengue en los años 50. Un merengue dominicano grabado por una orquesta cubana, pero cantado por un dominicano, Alberto Beltrán, que fue cantante y se grabó unos cuantos temas con la Sonora Matancera. Eso definitivamente le da sentido y le da un nuevo piso a la historia. Pero además de eso, al lado, sus vecinos venezolanos, la figura número uno de la música popular era un dominicano, Billo Frometa. La Billo Caracas Boy era una orquesta que daba un brinquito y estaba como si nada en Colombia, amenizando, sí, sobre todo en el Caribe colombiano. O sea, la Billo Caracas Boy interpretaba, además de la música bailable venezolana, el merengue caraqueño, por ejemplo, también hacía porros, hacía boleros, hacía guarachas cubanas, pero también hacía merengue dominicano. Entonces, hay una historia muy temprana con el merengue, con la Sonora Matancera, con la Billo Caracas Boy, y sobre todo también con un tema que fue todo un éxito desde Barranquilla hacia Colombia, que es de Ángel Gloria y el conjunto típico cibaeño. Es un conjunto que viene desde la ciudad de Nueva York y a través del disco llega a Colombia. Se hace popular en Barranquilla, tanto que por muchos años fue el tema del Carnaval de Barranquilla. Lo que pasa es que cuando el Carnaval de Barranquilla empieza a tener popularidad más de lo que ellos creían, el comité del carnaval dijo: tenemos que buscar un tema que sea de nosotros, y a partir de ahí Te Olvidé se convierte en el tema histórico del carnaval. Pero previo a eso, el tema del carnaval era Los Puros, un merengue dominicano. O sea que es una historia mucho más temprana la que se da con el merengue y Colombia. Ahora, finales de los 70, principios durante todos los 80, es donde se da el gran boom comercial, donde muchas orquestas, tanto desde Nueva York como desde la República Dominicana, viajaban a los carnavales de Barranquilla. Tenemos a Cuco Valor, por ejemplo. Sí. Que Cuco Valor, sin haber visitado el carnaval de Barranquilla, solamente por referencia, ya él era un ídolo local, pero solamente por referencia y porque lo iban a llevar al carnaval de Barranquilla, se inspiró a propósito de que un barranquillero le estaba contando cómo eran los carnavales y escribió un tema que se llama Fruto del Carnaval, que hoy día es un clásico
de los carnavales de Barranquilla también. O sea que hay una relación muy estrecha que viene de lejos, pero que además de eso también a nivel comercial se potencializó. Por esa misma época se incorpora o se suma a ese viaje la música de Johnny Ventura, que también la asociaron. Sí, sin embargo, hay que decir que Johnny Ventura, el boom primario de Johnny Ventura se da a partir de la salsa. Okay. De hecho, hay un libro que se llama El ABC del Vallenato, y en ese libro se consigna que el primer vallenato llevado a la salsa lo hizo Johnny Ventura, que es la Hamaca Grande. O sea, posteriormente en Nueva York empezaron todas esas orquestas de salsa a llevar vallenatos a la salsa, pero el primer tema conocido es la Hamaca Grande. Y hay una historia interesante alrededor de eso. El mismo Johnny Ventura lo contó en el Carnaval de las Artes en Barranquilla, pero además de eso, mi padre, que tiene una relación con él, yo le pedí que le preguntara sobre el tema y él le mandó una nota de voz donde le decía que en Colombia, no sabemos si, él dijo, no sabemos si todavía sigue así, pero en Colombia había una ley que tú tenías, cuando una orquesta extranjera tenía o que cantarle a los presidiarios o irse en los conciertos interpretar un tema colombiano. Tú tenías una de dos para elegir, y él prefirió cantarle por un asunto de gira, de tiempo, prefirió mejor cantar temas, hacer una selección de temas colombianos e interpretarlos. Y entre ellos está, me parece que el primero fue La Hamaca Grande, y que después, meses después, apareció en un álbum que se llama Yo No Sé No, y hay otros temas también colombianos, pero llevados en tiempo de salsa. Tiempo después, él sigue haciendo temas como Matilde Lina, también en salsa, y ya después entonces también lleva al merengue algunos temas, entre ellos Patacón Pisado, por ejemplo. El compositor en más de una ocasión le ha agradecido a Johnny Ventura por el hecho de la explosión a nivel mundial que tuvo ese tema en voz de Johnny Ventura. Lo mismo ha pasado con Estel Forero, que en más de una ocasión también se refirió a Mimi Quesada como la mejor intérprete de su obra. Mimi grabó Volvió Juanita, La Guacherna y muchos temas de la autoría de Estel Forero. Genial. Entonces completamos ahí un episodio grande y viene uno nuevo para mí, y es la relación ya no de la cumbia y del vallenato de antes de los 90, sino lo que en Colombia llamaríamos el vallenato romántico, los Diablitos, los Inquietos, Jorge Celedón, y se montan en una nueva explosión musical dominicana que sería la bachata, y que yo los empecé a llamar los bachenatos, por esa relación tan cercana y por la forma en la que sorpresivamente muchas de las canciones llegaban a tener una riqueza musical igual o hasta superior a la que estaban teniendo, y que acá me llamó mucho la atención. Algunos dominicanos no eran conscientes que esos temas se remontaban a un vallenato. Así es. Lo primero que tenemos que decir en esto es que yo no te puedo hablar de los orígenes del vallenato, pero sí te puedo hablar de los orígenes de la bachata, donde los tonos con que se cantaban, esas bachatas primigenias, que en principio eran boleros, sí, y después fue cogiendo forma hasta convertirse en el género que hoy conocemos. Y muy nostálgicos. Sí, esos boleros nostálgicos, lacrimosos, se cantaban, se interpretaban en tonos menores. Los tonos menores son los que apelan a la tristeza, a la nostalgia, contrario a los tonos mayores que apelan a la alegría, a la emoción, a la algarabía. Entonces, me parece a mí también que esos vallenatos románticos también fueron interpretados por los llamados juglares, sí, en tonos menores y potenció la afinidad. Y potenció la afinidad. Hay un tema también de los compases, que el vallenato está escrito por lo menos el vallenato, ese tipo de vallenato. Hay varios movimientos de vallenato, 4.
el son, el paseo, el merengue y la punta. Sí, este es el paseo. El paseo particularmente es el que hace más suele migrarse hacia... Es el romántico, porque como que hacen los vallenatos románticos. Bueno, el paseo está escrito en 4x4, igual que la bachata, igual que el merengue. Entonces eso hace que por lo menos ya haya una comunidad para agarrar y encajar, y ya luego vienen los detalles, etcétera. Entonces hay una afinidad temática, el desamor, el desgarre, me dejaste, traición, me traicionaste, no puedo vivir sin ti, o sea, todo es un universo del desamor, si se quiere, que es común en el vallenato, o en esos vallenatos románticos y en la bachata. Entonces, eso es otra historia, de verdad, y como tú dices, muchos dominicanos desconocían el origen de esos temas. Esa migración del vallenato hacia Colombia, hacia República Dominicana, ¿cómo viene a darse? ¿Qué sabes de ese viaje del vallenato colombiano hacia acá para que por lo menos el dominicano pudiera ir a adoptarlo? De que tienen la afinidad, la tienen, ¿cómo la descubren? Sí, ¿Cómo de repente llegan a...? El vallenato desde mucho tiempo ha sido una expresión ha sido siempre una expresión musical que ha tenido mucha valoración en Colombia. Y desde hace mucho tiempo, desde los años 40, con el tiempo de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, por ejemplo, venían delegaciones al país de grupos de vallenato. En el libro de vinculaciones tú puedes encontrar algunos hallazgos por ejemplo, de algunas agrupaciones. Y bueno, el vallenato se conocía acá. Lo que pasa es que acá en el país, por desconocimiento, a todo lo que venía de Colombia, se le decía o música colombiana o cumbia. Ok. Y como que no teníamos la capacidad de identificar. Es como pasaba con el merengue en Europa. En los años 80, en los primeros años 80, el merengue en Europa lo metían dentro del conjunto de la salsa. Y todavía sigue pasando. Y era salsa. En el mundo de la formación, hoy nosotros empezamos muchas clases diciendo, ¿qué es esto? Salsa. Vamos a devolvernos porque lo primero que vamos a encontrar en el baile social latino es el merengue. Y claro, como tiene una instrumentación, que tiene unos vientos, que confunde a muchos europeos, a muchos americanos, que nosotros decimos es imposible que vayan a salir a bailarlo con pasos de salsa, así que devolvamos un poquito el cassette. Esa identificación puntual ya de lo que es el merengue y la bachata por parte de los europeos se da a partir de la explosión de Juan Luis Guerra, porque Juan Luis Guerra trasciende más allá de lo latino. Entonces ahí y más allá del nivel también se convirtió en una superestrella. Pero cuando Wilfrido Vargas y Johnny Ventura viajaban a Europa antes de la existencia de Juan Luis Guerra, sencillamente era salsa. Lo metían eran salseros. Y mira qué curioso lo polémico que fue la participación de Wilfrido Vargas en Salsa al Parque el año pasado en Bogotá, cuando vienen y dicen, es que ese personaje no está haciendo salsa, es que Wilfrido no hace salsa, es que a lo mucho ha hecho salsa, y hasta amigos que queremos mucho lo critican y dicen cómo van a poner a Wilfrido Vargas. Sí, yo conocí de la historia. ¿Te llegó ese correo también? Pero bueno, no solamente, o sea, varias personas empezaron, o sea, salseros, como decimos nosotros, de la mata. Sí. Se quejaron con el tema, pero no solamente se quejaron con Wilfrido, se quejaron por el hecho de que el Gran Combo de Puerto Rico también estuviera en esa tarima, de Salsa al Parque, por entender de que el Gran Combo era como le dicen en Medellín, panelita, interpretaba panelita. Entonces, normalmente ese evento como que presenta grupos ya más del gueto, de la salsa, etcétera. Bueno, algo así. Nadie los va a tener contentos si eso es así. Sí, también es verdad. Sí, lo mismo pasa acá. Pero, sin embargo, déjame decirte que cuando Wilfrido Vargas inició, Wilfrido Vargas, tú ves
un vinilo de Wilfrido y tú vas a encontrar 2 merengues, una balada rock, 3 salsas y así. O sea, Wilfrido Vargas hacía de todo y había mucha salsa se puede hacer toda una buena selección de salsa de Wilfrido Vargas, claro, con la explosión del merengue en los años 80 y a nivel internacional él fue uno de los protagonistas. Él definitivamente se decidió por el merengue y hacía merengues y se metía en ciertas fusiones donde el merengue era el protagonista. Pero Wilfrido en sus inicios también fue salsero. Y eso sí que lo puedo confirmar, y no lo voy a confirmar por Wilfrido, lo voy a confirmar por el país entero, y es que he escuchado mucha más salsa aquí en una semana en la República Dominicana que lo que puedo escuchar en Bogotá, que lo que puedo escuchar en Cartagena, que lo que puedo escuchar, pero por la calle. O sea, es una vaina que lo sienten y tú dices, esta gente lo vive cerca y estamos viviendo. Quien desconozca, quien quiera tachar que un dominicano solamente es merengue y bachata, es que le falta pasar por una calle de estas, porque de verdad la cantidad de salsa y buena salsa que he escuchado acá es impresionante. Sí, el dominicano es un salsero y todo viene de la capital, de Santo Domingo. O sea, desde la capital se ha expandido por todo el país la pasión por la salsa. Hay programas que son kilométricos los fines de semana colocando salsa, figuras, por ejemplo Chino Méndez, que ustedes lo conocieron en el Saltén, es una figura que hace un programa semanal de salsa y es un bastión de la salsa, pero además de eso aquí no hay una emisora 100% bachata, no hay una emisora 100% merengue. Sin embargo, hay 2 emisoras. En Santo Domingo hay 2 emisoras que la programación es 100% salsa. Ahí está. Entonces, no les digo más, ustedes ya pueden ir sacando conclusiones a partir de eso. Sí, o sea que hay una historia con la salsa. Además de eso, hay un movimiento que lleva alrededor de unos 25 años que se gestó y que hoy día está muy robusto, que es de salseros dominicanos. O sea, hay una salsa que en esos 25 años se ha desarrollado, salsa con color dominicano, con un color identitario de los dominicanos, y que, bueno, más inclinada a lo romántico, pero muy rápida y bien fogosa para bailar. Hay figuras como Guillo Sarantes, Michelle El Buenón, o sea, figuras dominicanas Alemán también, que son protagonistas de ese movimiento. Y facturan muy bien en la radio colombiana. En el Sol, Guillo Sarante es una estrella. Y en un concierto. No, en Cartagena llena todos los lugares cada vez que va. Y Michelle El Buenón está dentro de las leyendas de la salsa para los cartageneros. Una cosa muy, muy importante de esa relación. Bueno, entonces acá me vuelvo un poquito en el cassette. Llegamos a ese punto de las bachatas, tu afinidad primero por el lado rítmico, por el lado tonal, por el lado lírico, ese componente emocional que hay detrás. Y estos personajes entonces que empiezan a aparecer. Mi primera sorpresa fue Ramón Cordero grabando temas de vallenato. Encontramos a Teodoro Reyes, Joe Vera, Zacarías Ferreira. El Torito prácticamente hizo un álbum completo, aunque bueno, acá entiendo que al Torito lo asocian más con paso por el merengue que con la misma bachata, pero el fenómeno es bien, bien grande, y yo todavía acá por la calle me sigo sorprendiendo con más canciones que entra a descubrir. Ese movimiento hoy que viene y desemboca en un río de emociones hacia la afinidad con Colombia, con un concierto como el de Jorge Celedón que viene ahorita a mitad de noviembre. ¿Cómo podrías ver esa aceptación o ese aprecio que hay hacia el vallenato ahora de regreso, ya cuando lo ponemos en función de la música en vivo? Sí, lo primero es que el vallenato, independientemente de esa relación con la bachata, se conoce y empieza a tener éxito en el país en los años 90, a partir de la novela Escalona y del álbum clásico de la provincia de Carlos Vives. O sea, a Carlos Vives, nos guste o no, hay que darle ese mérito. El vallenato trascendió a nivel internacional gracias a ese álbum clásico de la provincia. Ya luego él empezó a hacer sus fusiones, etcétera. Así se da a conocer aquí, como que los dominicanos empezamos a decir, bueno, es que esto no es cumbia, esto es vallenato.
gracias a la popularidad de Carlos Vives. A partir de ahí, ese es un cuento, pero por otro lado, ya había una historia con el vallenato y el merengue, y con los intérpretes de salsa dominicanos y el vallenato. O sea, Marlene de Lina es un éxito de los años 70. Y es una canción que cualquiera podría reconocer acá. Es un éxito de Johnny Ventura. O sea, en salsa, Johnny Ventura tiene un álbum que se llama Salsa Solo Salsa, bueno, no recuerdo el título, no, ese Salsa Solo Salsa es un éxito, es una compilación, Salsa y algo más, se llama el álbum. Y ahí hay una versión de Martín de Lina, pero te había hablado de que en el libro El ABC del Vallenato se consigna a Johnny Ventura como el primero en llevar un vallenato a salsa. Entonces hay una historia. Luego en los años 80, por ejemplo, temas del cacique, ¿cómo se llama el cacique? Diomedes Díaz, que fueron hechos en merengue, por ejemplo, por Fernando Villalona, que no solamente hizo, por ejemplo, hay un tema que es como biográfico de Diomedes Díaz, cantando versos bonitos. O sea, ese tema Fernando Villalona lo hace, y lo hace adaptado a contar su vida. Pero temas como Wilfrido Vargas también llegó a hacer muchos temas tomados de vallenato. Entonces viene esa historia, llega la popularidad de Carlos Vives, el dominicano reconoce que es el vallenato, y digamos que paralelo a la popularidad de Carlos Vives se va gestando esa relación entre la bachata y el vallenato. O sea, ya no con esa relación de los carnavales de Barranquilla, sino gracias a los discos que por alguna razón les llegaban aquí a los intérpretes de bachata, y empezaron a hacer esas adaptaciones, por ejemplo, el mismo Torito, con una agrupación a la que él era líder antes de ser solista, Doctor Osvaldo, agarraron a los Diablitos, y los temas de los Diablitos empezaron a hacerlo, por ejemplo, temas como ay corazón, si te vas, enséñame cómo te olvido. No pude quitarte las espinas. No pude quitarte las espinas, pero ese, por ejemplo, lo hizo tanto en merengue como en bachata. Entonces la gente en algún momento hay como una especie de similitud. Sí. En la parte tímbrica y también en los registros de las voces de Jorge Celedón y de Héctor Acosta, el Dorito. Una cosa increíble. Tanto así que llegaron a cantar juntos, o sea, hicieron una grabación juntos, han hecho colaboraciones juntos. Sí. Ya. Y eso, ya con el tiempo, como que se destapó el asunto y mucha gente empezó a descubrir que sí, pero que esto es un vallenato, y eso ha hecho que en algunos lugares del país ya el vallenato, las grabaciones de vallenato propiamente dicho, originales, anden solas. Por ejemplo, en el área del norte, del Cibao, hay ya programas que colocan de radio, en la radio que colocan también. Yo recuerdo que hace unos años, cuando los discos compactos todavía eran activos, habían personas que llegaban a la tienda a comprar discos de vallenato, a comprar a los Diablitos. Cuando descubrían que de esos temas le sacaría Ferreira y del Torito, los originales eran de un grupo llamado Los Diablitos, ellos salían a la tienda buscando. O sea que poco a poco se fue gestando esa relación, y hoy día, gracias a esas adaptaciones, el vallenato es conocido aquí en la República Dominicana. Bueno, eso acá yo les comparto para el programa. Es ya una conclusión importante, sobre todo para quienes como bailarines que estamos metidos y sobre todo reconocemos nuestra existencia y nuestro mundo a partir de la bachata y de la salsa, y se nos había olvidado entonces la importancia del merengue en toda esta relación. Y nos dice ya aquí a la conclusión que voy llegando, es que la bachata no fue el paso, sino fue la consecuencia de todo ese paso de la relación existente entre el merengue, el vallenato y la salsa, y esa circulación que nos estabas contando, y que realmente lo que pasó con la bachata fue una repercusión de esa relación que ya existía entre estos dos países a partir de la música que estaban intercambiando ahí. Sí, y hay un dato
que para mí es interesante. Incluso estuve hablando con una persona que es académico de la música también, un investigador, y yo le decía a él que era muy extraño porque lo que se veía fuera de la República Dominicana, porque la bachata es una música que tiene baile propio. O sea, la bachata es un baile y es una música. Cuando la UNESCO la declara Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, dice el baile y la música de la bachata, o la música y el baile de la bachata, la música va primero. Sin embargo, me he dado cuenta, quizás ustedes que son más acuciosos y que por el hecho de ser profesionales en el tema danzario, hurgan más, pero yo siento que el colombiano común le llama la atención la bachata como baile y no como música. Tanto así que yo, por ejemplo, en mi caso, que he pernoctado en Medellín, sí, yo le pregunto a una persona, dime 5 artistas de bachata, y te mencionan a Prince Royce, te mencionan a Aventura y te mencionan a Romeo Santos, que estamos mencionando prácticamente lo mismo con Aventura y Romeo Santos, y se quedan como que ya a partir de ahí como que no más. Y con suerte de pronto incluyen por alguna referencia a Juan Luis y a Víctor, sobre todo la gente de la costa. Lo pueden sí, al interior Víctor no sabe quién es. Sí, entonces eso vi. Y como baile inclusive ha tenido todo el éxito en Cali. Vi, por ejemplo, escuelas que sacan un día a la semana para dar clases de bachata. Entonces me resultó interesante. Sin embargo, hay una historia con la música que no solamente sucede en Colombia, sí, porque en Europa está pasando lo mismo. En Europa está todavía más fuerte. O sea, la ven como un baile aislado totalmente. Y un asunto de que hay una historia con la música que también hay que tomar en cuenta. Pero bueno, y te digo, Alexis, eso da para un programa entero, entendiendo el fenómeno de la bachata que se origina en España y que prácticamente llega a robarse el protagonismo, sí, del sentir dominicano. Y para eso les prometo, llegaremos a esa conversación y encontraremos a las figuras clave que nos van a hablar de cómo surgió una nueva bachata y un movimiento totalmente diferente, casi desconectado de sus orígenes acá en la República Dominicana, allá en España con los grandes referentes de lo que llamaríamos la bachata sensual o la bachata moderna en función del baile. Ya en otro episodio, Ataca y la Alemana nos dieron algunas luces de lo que ellos hacían, de que si lo tradicional o no tradicional, que si se llamaba sensual o no se llamaba sensual. Vayan a escuchar ese episodio. Pero ahora, ya acercándonos un poquito al final, veamos entonces en este movimiento local en el que tú te desenvuelves como DJ, como investigador también desde el ejercicio de poner la música, que no lo he encontrado casi en Colombia, salvo lo que podrías mencionar allá del éxito de Ángel Viloria y de esto que suena típico y que es el merengue de acordeón. El merengue que a nosotros en el interior, te digo, nos llegó principalmente en la forma de Fulanito y no sabíamos que el merengue llevaba acordeón, sino hacia los finales de los 90 con Fulanito, cuando dijimos guayando y esa vaina lleva acordeón. Pero cuéntanos entonces de esa relación, esas dos caras del merengue. Bueno, lo primero que tengo que decir que cuando se habla del merengue hay que hablar de un complejo genérico. Más que el merengue hay que hablar de los merengues. Como hablar del baile a nivel de tradición, a nivel tradicional de nuestro folclore, hay diferentes tipos de merengue que se toca, tiene su particularidad dependiendo de la zona geográfica. Ahora bien, hay un merengue que es el merengue típico cibaeño, que es un merengue que se toca con tambora, güira y acordeón como instrumentos básicos. El acordeón, al primer lugar donde llega en América, es a la isla española, el lado oeste, o sea, donde existe la República Dominicana. Llega a través de los puertos que están en el norte, desde Alemania. De ahí se va moviendo, y siendo Santiago de los Caballeros el eje comercial de la zona norte del país, a partir de ahí se fue difundiendo, se fue comercializando. Resulta que ese merengue típico, luego con el tiempo, a ese merengue típico se le suma el saxofón. Llega el saxofón aquí al país
y se suma, y el saxofón y el acordeón van dando como una especie de, se van complementando a nivel melódico y armónico. Entonces, con ese cuarteto, tambora, guira, acordeón y saxofón, se forma lo que se llama el conjunto típico, o el conjunto, lo que se llama el conjunto típico de Cibao, cibaeño, ¿verdad? Y que también se llama Perico Ripiao. Se lleva con los dos nombres a la par. Sí, mucha gente confunde cuando oye el merengue típico, dice, le llama a la música Perico Ripiao, pero en realidad Perico Ripiao se le llama al conjunto que interpreta esa música. Entonces, ese tipo de merengue es el que se va convirtiendo, se va popularizando y se va convirtiendo en popular y se va ampliando hasta convertirse en las orquestas, en las bandas. Primero bandas militares que lo van interpretando, luego, por ejemplo, entre 1916 y 1924 aquí hubo intervención de los Estados Unidos y en esos años llegaron las Big Band Jazz y esas Big Band Jazz ensamblan ese conjunto y entonces empieza a hacerse un merengue ya más agrandado melódica y armónicamente y con un timbre más gordo. Entonces ya luego posteriormente llegaron los famosos coros orquesta. Entonces es ese merengue típico cibaeño el que se convierte en el merengue de orquesta. Sin embargo, tenía tanta fuerza, tanta popularidad, tanta aceptación en su territorio que no desapareció, se mantuvo ahí firme y es capaz de crecer y sí, él evolucionó, pero al mismo tiempo mantuvo su esencia. Entonces, con el tiempo también, sin perder la esencia del merengue típico, fue adoptando elementos de ese otro merengue que se urbanizó. Entonces entró la tumbadora, entró el bajo, entonces sin dejar de lado los cuatro instrumentos, tambora, guira, acordeón y saxofón. Ya luego después, a pesar de que había acordeón haciendo la parte melódica, entró el piano, que se toca más como sintetizador, etcétera, y se fue nutriendo. Y lo último que se ve ahora son grupos de merengue típico que hacen temas románticos. Hay un tema que se llama ¿Quién? De Pablo Alborán, que es una balada. Hay un grupo que se llama Urbanda de Santiago Los Caballeros que lo hace, o sea, un arreglo formidable y es puro merengue típico. Entonces, y así te puse ese ejemplo, pero hay muchos personajes, hay toda una historia de ese merengue típico, que en Colombia le dicen merengue típico cibaeño, porque los conocedores del merengue allá le dicen merengue típico cibaeño por el auge que tuvo Ángel Viloria en los años 50. Ángel Viloria y su conjunto típico cibaeño, que tenía una particularidad. Venía desde Nueva York. El acordeón que tocaba no era el acordeón de pistones, sino un acordeón piano. Él era pianista y tocaba un acordeón piano era. Y el saxofón que tocaban era un saxofón tenor y no el saxofón alto, que era el que se toca, en el conjunto típico original. Ahora, ¿qué pasó ahí? Tú me preguntarás. Cuando explota la popularidad internacional de Ángel Viloria, que no solamente fue en Colombia, fue en Venezuela, fue en muchas partes, nosotros estábamos en una dictadura y el dominicano que estaba afuera estaba desconectado de lo que es la realidad dominicana. Entonces, sencillamente ellos, con lo que tenían a mano, ellos hicieron el merengue que pudieron. No sé si tenemos tiempo, pero te voy a hacer una pequeña anécdota. Yo ya perdí la relación del tiempo y sobre todo el afán de acabar programas cuando están buenos. Entonces, dale. Yo tengo un amigo que se llama Cristín Fernández. Bueno, es amigo de muchos músicos, de muchos estudiosos de la música. Cristín es el músico por excelencia que cualquiera podría ser, porque valora lo tradicional, la música tradicional. Se crió en un campo nació y se crió en un campo del Cibao, y por ende es merenguero típico, pero además de eso es un académico que ha tocado con
con la orquesta sinfónica y aquí en el país. O sea, el tipo tiene la parte académica clásica, la parte popular y la parte tradicional también. Crispín Fernández, a mí me convocaron en el año 2017 para hacer un homenaje a Ángel Viloria. Y yo fui al Carnaval de las Artes a hablar sobre lo que yo podría hablar de Ángel Viloria. Y a última hora me dijeron, vamos a llevar un grupo, queremos que llevar un grupo de República Dominicana. Tú te encargarías de buscarlo y traerlo. Y yo, no hay problema, vamos a hacer la diligencia. Se me ocurrió hablar con Crispín y me dice él, sí, vamos a hablar con Lupe Valerio, que es un musicazo, acordeonista. Entonces yo, no, perfecto, vamos a hacer algo. El grupo de Lupe con Crispín Fernández en el saxofón. Entonces me dice, sí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Digo, yo le vamos a hacer un tributo a Ángel Viloria. Me dice, no, eso es imposible. Yo, ¿cómo así, maestro? ¿Cómo que es imposible? No podemos hacer un tributo a Ángel Viloria. Ángel Viloria, yo respeto la música de Ángel Viloria, pero lo de Ángel Viloria no se parece al merengue que hacemos aquí y que se hacía en su época aquí. Empezando, porque Ángel Viloria tiene un saxofón muy bueno, Ramón García, que te toca tenor y nosotros tocamos aquí el saxofón alto. Él tiene un vibrato que se relaciona más con la escuela del saxofón francés, etcétera. Y bueno, se me fue en teoría ahí. Y yo me quedé pensativo, se me dijo, maestro, ¿esa es la charla? Y yo, ¿cómo así? Digo, claro. O sea, vamos a llegar allá y como ellos creen que nosotros vamos a tocar como Ángel Viloria la música, nosotros no vinimos a tocar como Ángel Viloria. ¿Les vas a explicar? Les voy a explicar por qué. Nosotros estábamos en una dictadura y no podíamos salir del país y los que estaban fuera no podían entrar. Ángel Viloria hizo su merengue por allá y hay una diferencia. Entonces, vamos a intentar hacerlo como lo hace Ángel Viloria y después vamos a hacerlo como nosotros lo hacemos. Entonces le hicimos una versión de Al Oscuro, como entendíamos que Ángel Viloria podría hacerlo. Y después entonces ahora vamos a hacerlo como se hacía adentro en República Dominicana. Entonces eso conllevaba el aceleramiento, porque el merengue típico acá adentro era más acelerado. Entonces Al Oscuro de Ángel Viloria suena para cuando nosotros para y por ahí y así hicimos una charla mostrando ese pequeño detalle que hizo la diferencia. Por supuesto, a Ángel Viloria le debemos el hecho de que el merengue se conoció no solamente en Colombia, en países como Perú, en Panamá, en muchos lugares, desde la ciudad de Nueva York. O sea, a esos países el merengue llegó no desde la República Dominicana. En el caso de Colombia llegó desde Nueva York y desde Venezuela, con el concurso de Billo también, con la participación de Billo Flores. ¿Hasta qué año duró prácticamente esa dictadura que favoreció ese bloqueo para que luego nos llegara ya lo dominicano que se libere? El 30 de mayo de 1961 asesinan al dictador. Entonces hubo varios conflictos durante ese año y podemos decir que a partir del 1961 la República Dominicana experimenta un nuevo orden social y eso impactó mucho a la música. ¿Por qué te lo digo? Porque, por ejemplo, la mayoría de las big bands eran patrocinadas por el Estado. Antes de cuando estaba el dictador, claro. Los dictadores normalmente se acuñan de las artes para generar impacto mientras ellos van haciendo sus atrocidades. Y eso era lo que hacía Trujillo. Trujillo patrocinaba todas las orquestas. Estamos hablando que todas las orquestas acá mínimo tenían 15 músicos. Ya eso no se podía luego de salida a la dictadura. Entonces ahí es que nacen los combos, inspirados por ejemplo en el formato de Cortijo y su combo, un grupo puertorriqueño. Nacen grupos, por ejemplo como Johnny Ventura, que es el mejor modelo. No fue el primero, pero es el mejor modelo a mencionar. Johnny Ventura y su combo show. Un detalle, ¿por qué el combo show?
las orquestas normalmente estaban todos sentados, los coristas estaban detrás, etcétera, y el cantante era el único que estaba parado de pie. Sin embargo, Johnny Ventura agarró y lo paró a todos, salvo el pianista que está sentado porque eran normalmente piano de cola en ese tiempo. Johnny lo para a todos, pero no solamente lo para a todos, a los coristas los lleva al frente. Y Johnny, que tenía una fuerte influencia de Elvis Presley, empezaron a esos pasos de twist, etcétera, a hacer coreografía. O sea, él y dos coristas haciendo coreografía. De ahí Johnny Ventura y su combo, o sea, emulándolo de combo, de Cortina y su combo, y show por el espectáculo que daban con la coreografía. Pausa. Usted dijo que ese programa no tenía nada que ver con baile. Hemos hablado muchas veces, pasito de orquesta merenguero. Ahí lo tienen, Johnny Ventura y su transformación de la puesta en escena para que salgan a hacer coreografías, a incluir pasos, a dar una puesta en escena. No está perdiendo su tiempo. Créame que acá esto nos conecta. Digamos. Bueno, y siguiendo por esa misma línea, Johnny Ventura era obvio que tenía una influencia de Elvis Presley. Todavía, ya en los primeros años 70, ese famoso traje blanco que Elvis vestía, que tenía abierto hasta acá, todo el pecho abierto, etcétera. Johnny Ventura tenía un traje parecido. Ustedes buscan los vinilos de esa época, ustedes van a encontrar en más de un vinilo con diferentes colores. Ese mismo vestuario que tenía Elvis Presley lo llevaba Johnny Ventura. Y los pasos que él hacía en el twist, en el rock and roll, etcétera, Johnny Ventura lo adaptó al merengue y a algunas fusiones que él hacía también, donde el merengue intervenía. Y eso se convirtió en tradición para muchas otras orquestas. Prácticamente ya imaginarse el merengue de conjuntos muy estáticos, hoy en día no. Sí, así mismo fue. Sobre todo en los años 70. En los años 70, cuando llega Wilfrido Vargas, hubo otras, pero con la explosión de Wilfrido Vargas, esa misma coreografía se fueron, todavía se hicieron más intensas y más preparadas, porque Johnny se limitaba a hacer los bailes de Elvis, pero ya, por ejemplo, con la llegada de Wilfrido Vargas, y después con un grupo que se llamaba Los Hijos del Rey, que fue un grupo que sacó Wilfrido. Lo de los hijos era porque fueron creados por él y él se estaba vendiendo como el rey del merengue. Entonces, Los Hijos del Rey, de ahí el nombre. Y ese grupo tenía, habían programas de televisión acá, donde presentaban sencillamente grupos de los barrios haciendo coreografías con él. Y de esos programas aparecieron unos chicos que le decían los Kenton, que mucha gente pensaba que eran hermanos, porque era Tito Kenton, Johnny Kenton, Luis Kenton, pero ellos tenían una hermandad, era a través del baile. Ellos eran de Villa Francisca, y dos de ellos, Tito y Luis, llegaron a estar en frente de Los Hijos del Rey. Eran 4 integrantes de Los Hijos del Rey. Raulín, que hoy día es un salsero muy importante, Raulín Rosendo, y que se encargaba de cantar la salsa en Los Hijos del Rey. Fernando Villalona, que en ese tiempo le decían Fernandito, cantaba los merengues. Eso no quiere decir que en algún momento cantaba salsa y que Raulín en algún momento cantaba merengue. Entonces ellos hacían su performance cantando, y cuando llegaba la parte de los brass, los Kenton salían adelante a hacer coreografía. Ellos no cantaban, no hacían coro, nada, solamente bailaban. Y eso se convirtió en los 70 en una tendencia. Todas las orquestas empezaron a emular eso. Y por supuesto, en los arreglos musicales había que contemplar una parte donde la coreografía se destaca. Mira qué cosa tan interesante. Bueno, creo que en este punto tenemos muchísimo material enriquecedor para ustedes, bailadores, bailarines, personas del común que ni siquiera están pensando, pero dicen, qué interesante pasar por acá, por el podcast de tubaile.com, de la mano de Alexis Méndez, desde Santo Domingo, la República Dominicana, compartiendo una calurosa tarde y llenándonos de estas bonitas experiencias, anécdotas y todo esto que tenías para darnos a nosotros, que desde el mundo del baile queremos contemplar, queremos enriquecernos. Muchísimas gracias por darte este espacio, por tan amable recibimiento. Tenemos muchos aprendizajes acá para la gente que lo puede encontrar internacionalmente. El libro Vinculaciones, miradas a la relación musical entre Colombia y la República Dominicana, que les va a ampliar
bastante esto que hemos conversado hoy, pero que si sirve como abrebocas, los invito a que juntos los sigamos interiorizando y sigamos haciéndonos mucho más conocedores de lo que estamos bailando, porque no basta con sabernos los pasos. Este tipo de diálogos hemos creído firmemente desde tubaile.com los necesitamos para ser mejores bailadores, mejores bailarines y si no, para pasarla más sabroso sabiendo qué es lo que está pasando ahí en la pista de baile. Para terminar, ¿cómo está la República Dominicana hoy en función de lo que haces como DJ? La gente que te pide, qué es tendencia, qué les gusta, qué suena hoy en el bailoteo, en las pistas de baile para los dominicanos. Mira, si te soy sincero, o sea, te mentiría si te digo que el reggaetón es lo que más se está bailando. Por una razón obvia. Más del 60% de la población dominicana es joven. Nosotros además de eso tenemos una forma dominicana de reggaetón, que es el famoso dembow. Hay figuras internacionales como Toquilla, el Alfa, que hacen esa manera dominicana. Entonces, te mentiría si te digo que no es así. Ahora, cuando hablamos de personas que ya pasan los 30 años, se puede decir, aunque eso no significa que jóvenes también bailen otras músicas, pero a partir de los 30 años se ve que la gente busca bailar merengue, se ve que la gente busca bailar bachata en los barrios, se baila mucha bachata en los campos, se baila mucha bachata, y en la parte urbana, ya personas, por ejemplo, de 40 años, hay muchos bailadores de salsa en ese tramo de edad. A partir de los 60 años, predominan esos bailadores de salsa, pero que además de eso también bailan el son tradicional. También nosotros tenemos una manera dominicana de hacer el son, sin dejar de resaltar que el son es una música cubana. Ahora, cuando llega acá, hay orquestas, agrupaciones dominicanas que interpretan son, pero que le dan una manera dominicana. De hecho, Cuco Valor, que es un músico muy conocido en Colombia, previo a tener la orquesta, la tribu, tenía un grupo que se llamaba Los Aijados, con su hermano Martín, que fue un grupo que surgió para como una contraparte del dúo Los Compadres de Cuba, que fueron muy populares aquí. Entonces ellos, que admiraban a Los Compadres, se pusieron Los Aijados. Y hay todo un repertorio, y se nota, y eso sería otro podcast. Yo te pudiera explicar la diferencia del son tradicional dominicano y del son tradicional cubano. Por supuesto, vuelvo y repito, sin dejar de mencionar el origen, la evolución del son se da en Cuba. El son es cubano. Si hay que darle un acta de nacimiento, tiene que estar en Cuba, definitivamente. Así es. Y para terminar, segundo bonus track, tendencia de la República Dominicana, esperemos nos puedas contar algo sobre eso, la tendencia de los DJs que están mezclando, animando en vivo. DJ Adoni predominando en la bachata cortavenas, DJ Joe haciendo muchas mezclas con la salsa romántica y con ese aire de la salsa dominicana. Básicamente son ellos dos. Hay muchos más, pero ellos son los que están en la cima. Y a ellos debemos agradecer el hecho de que la bachata retro ha tenido como un comeback, ha vuelto de nuevo a ponerse de moda. O sea, antes del confinamiento había una tendencia a la pérdida de salir a bailar, del baile en pareja, salvo ciertos nichos. Por ejemplo, en el sartén siempre ha existido el baile en pareja. Ahí tú te vas a los barrios y encontrarás sitios donde tú vas a bailar salsa, etc. Pero antes cuando llega el confinamiento, el hecho de que estábamos encerrados, a partir de ahí nace esta idea de DJ Adonis, de DJ Joy, de hacer estos videos con las mezclas. Y a partir de ahí empezó entonces como un renacer de ese baile en pareja y sobre todo en el caso de la bachata retro,
esa bachata que hoy que es bien acelerada, ha vuelto de moda. Hay un tema que se llama Amor a Medio Tiempo, de Oscar Sarante. Oscar Sarante falleció. Y ese tema, él lo grabó cuando ni siquiera estaba pegado. Pero con ese combate que ha tenido esa bachata retro, bien acelerada, ese tema, no sé cuál de los DJs lo puso en la palestra y lo hizo popular, pero hoy día te llena la pista. Entonces, volviendo a tu pregunta, yo pienso que ellos dos son los más preponderantes. Son los que marcaron la tendencia. A partir de ahí creo que todos los que vienen, los que están emulando esa revolución, que hicieron ellos, que nace, te repito, a partir del confinamiento. O sea, la necesidad de crear esos videos para entretener a la gente a través de YouTube, de TikTok, etcétera. Sí, de generar compilaciones, darle temas, generar emoción, despertar mucho con el sentido del humor. Es muy atractivo cómo ellos en sus intervenciones conectan mucho con la pista de baile, conectan con la gente incluso que está en una audiencia desconectada a través del video. Sí. Levantan ánimos, generan risas, despiertan emociones. Levantan ánimos, hacen unos comentarios un poco filosóficos, pero con mucha carga de humor. Entonces, eso les sirve a ellos para que mientras hacen el comentario, la gente se ríe, pero ya ellos van agarrando y van mezclando, mientras ellos van hablando, etcétera. Bueno, es todo un fenómeno lo que han hecho con esto de las mezclas. Nota al pie de página. Los picos en Colombia acostumbraban mucho a incluir la intervención o bien de sus locutores, de sus DJs, o tener algo conocido como placas, que los seguidores del Socio con Altura ya me han escuchado por ahí, tirando frasecitas, tirando pullas o moviendo la pista desde ahí. ¿Podría haber alguna conexión o no? Pero lo cierto es que esta gente la está rompiendo, los invito a escucharlos, y una vez más, Alex, muchas gracias por estar acá compartiendo este espacio con nosotros. Bueno, gracias a ti, y decirle a los que nos están viendo y escuchando lo mismo que dije al principio. Llevamos el mismo pulso. Y porque llevamos el mismo pulso, ustedes, los colombianos, bailan también la bachata, bailan también el merengue, pueden bailar la salsa, porque llevamos el mismo pulso. Hay orquestas como Grupo Nietzsche, por ejemplo, que hoy día, por lo menos aquí en la República Dominicana, es la orquesta salsera más popular. De hecho, en algún momento hubo programas especiales solamente del Grupo Nietzsche. Wow. Entonces, porque llevamos el mismo pulso, se da todo esto. Porque llevamos el mismo pulso, hay una historia estrecha entre el vallenato y la bachata. De vallenatos, del repertorio vallenato que se convierte en bachata. Entonces, esa es la frase, llevamos el mismo pulso. Y que nos da una sed terrible. Ya quienes me conocen como DJ saben que yo estoy pidiendo siempre, destápeme una porque esta bachata da sed. Bueno, muchísimas gracias. Hasta el próximo episodio. Si este episodio les gustó, por favor recomiéndenlo a sus amigos. Si no les gustó, recomiéndenlo a sus enemigos para que pasen un más rato con nosotros. Gracias por escucharnos y nos vemos en un próximo episodio.